Cuidado con la apariencia. Parte 1. Esto significa que el domingo que viene vamos a tener la parte 2. Así que si no te quieres perder toda la serie, vení. Vamos a poner la lectura bíblica en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 37 en adelante. Dice así: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes. ¡Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios! Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas! ¡Ay de ustedes, que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta! Hay un dicho que dice que todos nacemos originales y morimos como copia. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Están ahí? Ah, bien. Bueno, no, pensé que estaban navegando por otro canal. Todos nacemos originales y morimos como copia, dice el dicho. Y es por eso que uno de los asuntos más difíciles en la vida es el de llegar a ser verdaderamente auténticos. 100%. Permanecer originales. Porque pareciera ser más fácil mostrar una vida de apariencia en lugar de mostrar que soy genuino, que soy transparente. Cuando Israel, por ejemplo, fue a buscar su primer rey, todos fueron vislumbrados por la apariencia de un hombre llamado Saúl. Pero quiero que miremos esas cualidades reflejadas en el relato de 1 Samuel capítulo 9, 1 y 2. Dice el capítulo 9, verso 1, había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjamita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo, apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Todo un Adonis este Saúl. Y si en aquellos tiempos hubiera existido un casting para artistas, Saúl sería un fuerte candidato para, no sé, alguna famosa película, tal como puede ser Superman o alguna de galán. Ya que la Biblia dice que era buen mozo, que era apuesto como ningún otro israelita, y era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Pero, ¿saben? Ese hombre era pura apariencia, porque pronto reveló su auténtico carácter. Preguntémonos, ¿qué pasó con Saúl después de cierto tiempo de ya haber sido pronunciado rey y de estar en el trono? Bueno, Saúl desobedeció el llamado de Dios. Saúl perdió su unción y terminó siendo desechado por Dios. Lo que llama la atención es que después de ese estrepitoso fracaso en la elección del primer rey, Samuel sigue siendo comisionado por Dios para buscar al sustituto. Todos conocen la historia, ¿verdad? David es ungido rey por Samuel, aún habiendo un rey. Y al ir a la casa de Isaí,
le fueron presentados por orden 7 hijos. Y al examinar cada uno de ellos, Dios le recordó a Samuel que de no mirar su parecer, lo que él creía que podía ser, ni lo grande de la hermosura de aquellos hombres, porque el hombre mira lo que está delante, mas Dios mira el corazón. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Ya había pasado, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, dice el Señor. Y como sabemos, pasaron los 7 y el Señor no escogió a ninguno de ellos. Al final fue David el escogido. Y él llegó a ser después el hombre según el corazón de Dios, como dice la Biblia. Las apariencias, mis amados, engañan. Esto lo sentencia un dicho popular, que muchas veces nosotros por ahí pronunciamos. Las apariencias engañan. Y en la historia de hoy quiero que nos encontremos con alguien de pura apariencia. Nos encontramos con una persona que es pura apariencia, visto en lo externo. Y al encontrarse con Jesús, este hombre es llamado hipócrita. Este es el verdadero término, hipócrita, el término que define el vivir por la apariencia. Y en esta historia se comprueba lo que distingue a un fariseo. Lo distingue del resto de los demás cuando tiene ese encuentro con Jesucristo. Y veamos entonces cómo vive una persona de la apariencia, o sea, un fariseo. El primer punto es que la apariencia se deja guiar por la tradición. Hay que saber, mis amados, que la apariencia establece su propio estándar de santidad. El verso 37 de lo que hemos leído al principio dice: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa. ¿Saben? Una de las cosas que admiro de Jesús es su vida desprejuiciada y esa aceptación por todos los hombres. Verlo aceptar la invitación de este fariseo y luego entrar a su casa y sentarse a la mesa y comer con él es la más grande muestra de tolerancia por parte de Jesús. Lucas 19:10 nos recuerda que la misión de Jesús, la misión del Salvador, fue que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y francamente este hombre estaba perdido. Era fariseo, era un maestro de la ley, tenía conocimiento, sí, pero estaba perdido. Por otro lado, es bueno decir que aunque Jesús fue muy duro con los fariseos, esto no le restó su amor por ellos, porque aunque ellos se preocupaban más por la apariencia, que incluía sus tradiciones, y eso se ve en el texto que hemos leído, Jesús sabía que eran dados a estudiar la ley, tenían conocimiento, y a lo mejor fue esto la razón de la dureza de Jesús contra ellos, porque al que más se le da, al que más conoce, más se le exige. ¿Sabes cuántos hay en este texto? Hay un total de 5 ayes. Cuando el fariseo vio que Jesús no se lavó las manos para comer, inmediatamente reveló su estándar humano de santidad. El no haberse lavado las manos era para el anfitrión una señal de impureza moral. ¿Cómo entras a mi casa y no te lavas las manos? Te sentás en la mesa así como si nada. Los lavamientos del cuerpo, los ayunos, las posturas para orar, la muchas veces mortificación de la carne que nos imponemos, mis amados, son completamente inútiles si el corazón no es recto. Criticar las formas externas es pretender vivir una santidad externa, o sea, una santidad superficial.
Otra cosa que debes aprender es que la apariencia sustituye el mandamiento de Dios por el tuyo. Leemos esto en Éxodo 30, 20 al 21, donde dice: siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda puesta al fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Pero este será un estatuto perpetuo para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. ¿Era para todos? No, no era para todos. El mandamiento y la orden estaba dirigida para Aarón y todas las generaciones de levitas, los que atendían el templo. Por supuesto que había mandamiento. Había un mandamiento respecto a la purificación, con el lavamiento del agua, pero este era especialmente para los sacerdotes. Pero los fariseos habían interpretado el mandamiento antiguo, llevándolo al extremo de lo que aquí aparece. Ellos sustituyen los mandamientos de Dios por un estándar inalcanzable de santidad impuesto por ellos mismos. Y al hacer esto, la tradición llega a tener tanta autoridad como los mandamientos. Los fariseos de ese tiempo crearon sus propios dogmas, convencidos de estar a la altura de la misma autoridad de la Torá de aquel tiempo, de la Biblia hoy para nosotros, como lo ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de las épocas, crear sus propios dogmas. Y esto fue el choque de Jesús con este grupo cuya vida consistía en el estudio minucioso de la ley. Sí, tan al extremo era minucioso que ellos convirtieron los mandamientos de Dios en mandamientos de hombres, añadiendo lo que no dice la Biblia. Quiero poner esto en contexto para que se hagan una idea quizás mejor. Y te pregunto, ¿alguna vez has juzgado a otro cristiano porque hizo algo que la Biblia no lo prohíbe, pero que vos crees que debería tener prohibido? Y te doy un ejemplo de esto práctico. Mira. Imagina que un domingo como hoy, a la mañana, llega a la iglesia un joven cristiano, nuevo, buscando un lugar a donde congregarse. Tiene una fe genuina. Este joven ama al Señor. Este joven está creciendo en su relación con Dios. Y ese día entra al templo con una campera de cuero negra toda desgastada, jeans rotos, botas sucias. No está buscando llamar la atención, por supuesto. Simplemente es su estilo habitual de vestir. Una hermana mayor lo ve entrar y frunce el ceño. A ver, frunzan el ceño, hermanas, como si vieran a ese joven ahí. A ver, los varones, ¿cómo lo hacen? Muy bien. ¿Saben? En su corazón piensa esta hermana, ¿cómo puede venir vestido así a la casa de Dios? Eso no es reverente. Un verdadero cristiano no se vestiría así. ¿Les ha ocurrido? Pero saben, la Biblia no prohíbe usar camperas de cuero desgastadas, ni prohíbe usar jeans rotos, ni prohíbe usar botas sucias. Lo que sí prohíbe es el juicio injusto. Prohíbe la murmuración, prohíbe la falta de amor. Esta hermana, sin darse cuenta, o este hermano, para no... ¿Sí? Porque estaban ahí, ¿no? Esperando que yo dijera esto. Esta hermana o este hermano, porque hay algunos hermanos que también, sin darse cuenta, ha juzgado al joven por una convicción personal de lo que ella cree que se debe vestir para venir a la iglesia. Pero no es un mandato bíblico.
Este ejemplo, mis amados, nos recuerda que nuestras convicciones personales no deben convertirse en reglas universales. Porque lo que para uno puede parecer irreverente, para otro puede ser una expresión de gratitud o de libertad en Cristo Jesús. Por supuesto, podemos poner sobre la mesa de que, siempre uno tiene que tener una buena presencia y tiene que mejorar, pero eso es un trabajo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo tiene que hacer en la persona. No vos, mi hermano, ni mi hermana. El amor debe guiar nuestras percepciones más que nuestras preferencias. El engaño de un corazón fariseo es que los hombres pueden ser piadosos sin ser convertidos. Hay gente en la calle que no es convertida y sin embargo es muy piadosa, es muy buena. Uno puede llegar a decir, solo le falta Cristo en tu vida. El engaño del diablo es hacernos creer que podemos llevar una apariencia de santidad fuera de su palabra. Debemos tener mucho cuidado con esto. Amén. El segundo punto es que a la apariencia le importa más lo de afuera. Debemos saber que la apariencia los muestra limpios por fuera, pero sucios por dentro. El verso 39 dice, resulta que ustedes, los fariseos, dice el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Qué duras, mis amados, son las palabras de este texto. Y aunque Jesús fue un caballero respetuoso, se puede pensar que al ser invitado por este fariseo guardaría su compostura por estar en su casa. Pero como sabemos, nuestro Señor Jesucristo, Él nunca transigió con la hipocresía. Cuando se dio cuenta de la mirada, cuando se dio cuenta de los pensamientos del fariseo, inmediatamente comenzó a denunciar la valoración que éste le daba a lo de afuera en lugar de lo de adentro. Jesús reprocha a quienes defienden el estar limpios por fuera, pero sucios por dentro. Pero Jesús más bien de darle una reprimenda a este fariseo, le da una lección. Le dice al fariseo que una persona puede parecer completamente limpia y perfecta por fuera, pero si lo de adentro está sucio, entonces en realidad está completamente sucio. Y le dice que lo que importa es lo de adentro. Solemos tener una valoración de las personas por la manera como se visten, por cómo hablan, por cuánto tienen o por cuánto no tienen. Debemos admitir, a veces pensamos así, pero saben, la apariencia jamás es una regla para medir a otra persona. Uno de los asuntos con los que más luchamos es el de ser auténticos. Es difícil ser auténticos, ¿verdad? Porque ser auténtico representa ir en contra de muchas cosas que la mayoría es como nadar contra la corriente muchas veces. Lo más difícil por lo que luchamos es por ser auténticos. El verso 40 dice, necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Y la respuesta es afirmativa, claro que sí. Dios te hizo todo, por dentro y por fuera. Dios ha hecho ambas cosas. Y ambas cosas las quiere limpias, tanto lo de adentro como lo de afuera. Esta es la idea de este texto. El sentido de esta declaración de Jesús es vista como absurda e irrazonable. Porque teniendo el pensamiento de que a Dios se le puede agradar con una pureza meramente externa, como por ahí muchos creen, una pureza ceremonial, correcta, pero a la vez que se descuida la pureza interior y se descuida la limpieza del corazón.
Uno cree que puede agradar al Señor así. Y la lección que Jesús está dando al fariseo es que él no puede pedir una limpieza externa. Ese es el sentido de lavar las manos, mientras él está sucio por dentro. El asunto es que quien hizo todas las cosas, mi amada iglesia, hizo también el hombre interior, la mujer interior, así como el exterior. Y quiere que el corazón sea limpiado de su maldad, así como las manos de su suciedad. Y este punto para Jesús es determinante en la vida espiritual, porque Él está dando las directrices para lo que debe ser una vida de integridad total. Debemos ser tan parecidos por fuera como lo somos por dentro. Y la pregunta hecha por Jesús nos lleva al tema del mensaje de esta mañana. ¿Me importan las apariencias? ¿Te importan las apariencias? Pregúntale al de al lado, ¿te importa la apariencia? Y míralo de los pies hasta la cabeza. Mis amados, necesitamos examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que no somos tan tontos como para pensar que parecer cristiano es lo mismo que ser cristiano. Hay muchos que parecen cristianos y hay diferencia en parecer cristiano a ser cristiano. Y una cosa importante que debemos aprender es lo que dice el verso 41. Den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Este texto es complicado de interpretar. La mayoría de los comentaristas coinciden en señalar lo difícil que es este texto en su interpretación. Pareciera que el énfasis está en la frase den ofrenda de lo que tienen, como si Jesús le está pidiendo al fariseo que al hacer eso será justificado. Sin embargo, esta frase debe ser interpretada más bien en el contexto de lo de adentro que en lo de afuera. Si la interpretamos de esa manera, la traducción podría ser así y cambia totalmente el sentido. Da primero la ofrenda de tu hombre interior. Da primero la ofrenda de tu mujer interior. ¿Qué significa esto? Significa da tu corazón. Significa da tus emociones. Da tu voluntad a Dios como la primera gran ofrenda que ofreces. Y entonces todas las demás acciones procedentes de un corazón recto serán un sacrificio aceptable y serán una ofrenda limpia a los ojos de Dios. Entregale primero tu hombre interior, entrega primero esa mujer interior que llevas adentro, desde adentro hacia afuera. Y entonces los dones, el servicio del hombre exterior serán aceptables. Entregate primeramente al Señor. Y entonces a Él le agradarán tus ofrendas. Y no estoy hablando del dinero, estoy hablando de la vida, del tiempo. Cuida de que tu persona sea aceptada primero. Y entonces tus obras serán aceptadas. Ten la seguridad de que para los puros todas las cosas son puras. El tercer punto hoy es la apariencia pasa por alto lo de más valor. Jesús aprobó el diezmo como algo bueno. En el verso 42 leemos: «Ay de ustedes fariseos que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello». Y te digo que, contrariamente a lo que piensan algunos, sí, debemos hoy día diezmar. Jesús le dio su aprobación, pero lo que él cuestionó, y es de donde a veces se agarran aquellos que dicen estamos en tiempo de gracia, ya el tiempo quedó fuera de moda. Lo que sí él cuestionó es si tenemos la motivación correcta para hacerlo.
Mateo, si después leen en su casa Mateo capítulo 23, verso 23, dice exactamente lo mismo que lo que acabamos de leer en Lucas. Reafirma esta misma verdad. Y por la actitud de ellos de darle más valor a las cosas menos insignificantes, como diezmar la menta, el eneldo, el comino, y no hacer lo de mayor valor como lo es la justicia, como es la misericordia, la fe, los llamó hipócritas. Es cierto, la palabra ay que menciona el texto, usada unas 7 veces en los encuentros con Jesús, es una expresión de advertencia, es un lamento, una especie de cuidado. ¡Oh, qué triste! La versión Nueva Traducción Viviente lo traduce así, cuando ese ay es dicho en la versión Reina Valera: ¿qué aflicción les espera, fariseos? Y con esto Jesús está señalando que aunque los fariseos cumplan meticulosamente ciertos rituales o leyes, están fallando en vivir los valores fundamentales que Dios espera. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia, el amor entre los unos y los otros. Y si esto no es lo que predomina en tu vida espiritual, mi querida iglesia, lo demás será cumplimientos externos. Y a lo mejor se cumple lo dicho por el profeta, cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque a la vida cristiana la debemos vivir para la gloria de Dios. Amén. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida cristiana, pero la deberías vivir para la gloria de Dios. Y no por obligación. No porque te sentís acusado con culpa, porque alguien te obliga. Ni tampoco para nuestra propia gloria. Jesús nos dice también que esto, lo del diezmo, lo podemos hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, lo de mayor valor. Vivir como verdaderos y auténticos cristianos. El cuarto y último punto es que a la apariencia le interesa más el reconocimiento. Y algo que debes saber es que parecer no es lo mismo que llegar a ser. A ver, repetí conmigo. Parecer no es lo mismo que llegar a ser. El verso 43 dice: «Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas». Estas son 2 cosas que les gusta a los fariseos: amar el primer asiento en la sinagoga, en el templo, en el teatro, la cabecera de la mesa, etcétera, etcétera, los primeros asientos, y esperar el saludo en las plazas. Y cuando Jesús dice que los fariseos aman las primeras sillas en las sinagogas, se está refiriendo a ese deseo de ocupar los lugares de mayor honor, visibilidad durante los servicios religiosos. Y estas sillas no eran para cualquiera, estas sillas eran reservadas para las personas consideradas importantes o destacadas. Y cuando menciona que buscan las situaciones en las plazas, está señalando que disfrutan el reconocimiento público, los saludos, el reconocimiento de los títulos especiales que la gente les da en lugares públicos, lo cual les hace sentir superiores, los hacen sentir admirados, espiritualmente mejores que los demás. ¿Han conocido gente así? ¿Sabes? La apariencia buscará siempre el reconocimiento. Siempre la apariencia va a buscar el reconocimiento. El síndrome fariseo es aquel cuya vida y lo que hace no es por amor. No es por amor a nada, ni a otros, ni a nada, sino por amor a sí mismo y por buscar un reconocimiento. En resumen, Jesús está criticando la hipocresía, está criticando el orgullo de quienes practican la religión solo por obtener prestigio, por obtener elogios, por ser reconocidos humanamente, en lugar de buscar agradar verdaderamente a Dios. Pregúntate, ¿me importa más la apariencia
Me importa más la apariencia. Si es así, cuidado, porque la vanidad espiritual es una apariencia superficial. ¿Estás ahí? Y el texto culmina mostrando la vida como un sepulcro por encima. El verso 44 nos dice: hay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Jesús fue el maestro de las ilustraciones. Sus enseñanzas siempre estuvieron respaldadas por parábolas, ilustraciones cotidianas. Todo lo que estuvo delante de él, a él le sirvió para ilustrar sus mensajes. Y las metáforas fueron una de sus preferidas. Veamos este ejemplo. Jesús comparó la vida de los fariseos con sepulcros que no se ven. ¿Has caminado alguna vez en cementerios sobre tumbas que no se ven? Yo sí. ¿Qué anda haciendo pastor por los cementerios caminando sobre tumbas que no se ven? Me dirán ustedes. Pues yo tengo a mis suegros en el cementerio alemán aquí en Nogués, y allí hay simplemente una placa sobre cada tumba, y hay tumbas que por ahí están abandonadas y no hay placa y uno pasa por encima y las pisa así. Así que yo he caminado alguna vez por cementerios con tumbas que no se ven. Ahora, en la ley judía, los sepulcros, las tumbas, eran considerados impuros. Y cualquier persona que tocara un sepulcro o caminara sobre él se consideraba impura y necesitaba realizar rituales de purificación. Para evitar que las personas se contaminaran accidentalmente, los sepulcros eran blanqueados con cal para que fueran visibles y las personas pudieran esquivarlos, evitarlos. Entonces, cuando Jesús dice que los fariseos son como sepulcros que no se ven, está acusándolos de ser impuros por dentro, aunque parecen puros y justos por fuera. Los fariseos se presentaban como modelos de virtud y piedad, pero en realidad estaban llenos de hipocresía, estaban llenos de maldad, al igual que los sepulcros impuros que no se ven. Los fariseos eran una fuente de contaminación espiritual para aquellos que los seguían. Estaban enseñando cosas que realmente no eran correctas, aunque ellos pensaban de que sí. Esta fue y es la descripción de Jesús sobre la apariencia. Decirle al que está a tu lado: cuídate de parecer un sepulcro blanqueado. Saben, a la vista de un fariseo, yo estaría totalmente contaminado, porque más de una vez pisé alguna tumba allí en el cementerio que no tenía una lápida. Cuídate de parecer un sepulcro blanqueado. Conclusión, entonces, mis amados, y para finalizar en la mañana de hoy. La mejor palabra para definir al fariseo que invitó a Jesús a comer a su casa, que estoy seguro que se arrepintió toda la vida este hombre, es hipócrita. Esa es la definición. Hipócrita, siendo en sí una palabra fea y para algunas personas ofensiva, pero debes saber que no es un insulto, ya que ser hipócrita es un estado que experimenta la persona. ¿Sabías que Jesús utiliza la palabra hipócritas contra los escribas y fariseos unas 14 veces en los 3 evangelios? Y a más nadie Jesús llamó así. Y con más nadie fue tan duro tampoco. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque la palabra hipócrita se refiere a un actor, a un intérprete, a quien usa una máscara en el escenario de un teatro. A esas personas se les llamaba hipócrita. Y en el contexto teatral, un hipócrita es alguien que se disfrazaba o interpretaba un papel diferente al suyo propio. Cuando Jesús hizo referencia a esta palabra, estaba subrayando la importancia de la sinceridad, la importancia de la pureza interior que cada cristiano debe tener y la coherencia entre lo que se dice
y lo que se es. Es como si te dijera, mira, ya te descubrí, quítate la careta. Y más que una acusación para humillar, a un llamado al arrepentimiento. Jesús no lo utilizó realmente para humillar. Jesús la utilizó para hacer ese llamado al arrepentimiento, hacer ese llamado a la transformación genuina. El novelista Somerset Maugham, quien no era cristiano, tuvo una visión particularmente útil sobre el pecado de la hipocresía. Escuchen lo que dijo. No era cristiano. La hipocresía es el vicio más difícil y estresante que cualquier hombre puede tener. Requiere una vigilancia incesante y un desapego espiritual excepcional. No puede, como el adulterio o la glotonería, practicarse en los momentos libres. La hipocresía es un trabajo de tiempo completo. ¿Qué aplicación podemos darle a esto? Cuando este hombre habla de la hipocresía como un trabajo de tiempo completo, revela esa actitud de engañar a todos los que nos rodean, haciéndoles creer que somos algo que no somos. Pero, ¿saben? Somos necios muchas veces, porque si engañamos a alguien a nuestro alrededor, debemos saber que nunca vamos a engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Podemos tener el mejor disfraz por fuera. Podemos parecer ángeles caídos del cielo por fuera. Pero a Dios no lo puedes engañar. Jesús dice que no podemos engañar a aquel que nos creó por dentro y por fuera. Dios siempre sabe cuando estamos sucios por dentro. Y recuerda que lo que importa es lo que está dentro de cada uno. Amén.